La vida en Sevilla siempre había tenido un ritmo tranquilo, casi predecible. Cada mañana el sol se asomaba por las calles empedradas del barrio de Santa Cruz, iluminando los patios llenos de flores que tanto me gustaban. Caminaba hacia la oficina con la misma rutina de siempre, un café en la pastelería de la esquina y un saludo a mis vecinos. Mi matrimonio, aunque lleno de buenos momentos, había caído en la monotonía. Con más de 45 años, las emociones vibrantes parecían ser parte del pasado. Mi esposo, Javier, era un hombre amable y trabajador, pero nuestras conversaciones se limitaban a lo cotidiano, el clima, las cuentas y los planes para el fin de semana. La chispa que una vez nos unió se había apagado lentamente. Recuerdo haber mirado por la ventana una tarde mientras preparaba la cena y preguntarme si alguna vez volvería a sentir esa emoción que solía llenar mis días. Una tarde, mientras organizábamos unas cajas en el trastero, descubrí un par de fotos antiguas de Javier con sus compañeros de trabajo. Al observarlas, noté que había incluido a un tal Manuel entre sus amistades recientes. Un colega nuevo que parecía atraer su atención más de lo habitual. No le di demasiada importancia al principio, sin embargo, algo en mí despertó una curiosidad inquietante. Los días pasaron y cada vez escuchaba más sobre Manuel en las conversaciones de Javier. Se reían juntos en las cenas con amigos y él hablaba de su entusiasmo por su trabajo. La rutina seguía su curso hasta que un día lo conocí en una reunión informal del trabajo. Era carismático y tenía una risa contagiosa que iluminaba la sala. Me sorprendió cómo Javier se mostraba tan cómodo a su lado. Mientras observaba a los dos hombres interactuar, sentí una punzada en mi interior. A partir de ese momento, empecé a notar detalles sobre Manuel que antes me habían pasado desapercibidos, su forma de hablar con seguridad y esa mirada profunda que parecía entender más allá de las palabras. En cada encuentro casual en el trabajo o durante eventos sociales, mi atracción por él crecía como una sombra silenciosa detrás de mi vida matrimonial. Una noche decidimos salir a cenar con algunos colegas del trabajo y allí estaba Manuel nuevamente. La conversación fluía naturalmente entre nosotros tres, sin embargo, cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía como si hubiera una conexión más allá de lo profesional. Al final de la noche, mientras caminábamos hacia nuestros coches bajo las luces tenues del barrio antiguo, me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. La tentación comenzó a crecer cuando Javier mencionó que Manuel lo había invitado a una barbacoa el fin de semana siguiente. «Deberías ir», le dije sin pensar demasiado en ello. Lo decía porque quería saber más sobre él, sin embargo, también sabía que eso significaría pasar más tiempo cerca del hombre que comenzaba a ocupar mis pensamientos. El día llegó y mientras Javier se preparaba para salir, yo intenté actuar con normalidad. Sin embargo, al cerrar la puerta detrás de él sentí una mezcla extraña entre alivio y ansiedad. El silencio en casa era abrumador, decidí dar un paseo por la Alameda de Hércules para despejar mi mente. Mientras caminaba bajo la luna creciente y disfrutaba del bullicio nocturno alrededor mío, recordé cómo solíamos pasear juntos por allí cuando éramos más jóvenes. Ahora todo parecía diferente, yo me sentía atrapada entre dos mundos, el hogar donde debía estar y el deseo latente por algo nuevo e inesperado. Esa noche no pude evitar pensar en Manuel mientras saboreaba unas tapas en uno de los bares locales llenos de vida y colorido. La risa y el bullicio me rodeaban como si fueran parte del aire fresco que respiraba, sin embargo, mi mente estaba ocupada imaginando cómo sería compartir esos momentos con alguien diferente. Al llegar a casa después del paseo, encontré una nota escrita por Javier sobre la mesa: «Tuve una buena charla con Manuel hoy». Una punzada recorrió mi pecho al leerlo, no sabía si eso era bueno o malo para mí. Los días siguientes fueron un torbellino emocional mientras luchaba contra mis propios sentimientos contradictorios hacia Manuel y mi vida con Javier. Las conversaciones cotidianas se volvieron aún más vacías para mí. Cada vez que veía a mi esposo sonreír al hablar sobre su amigo del trabajo sentía cómo crecía esa chispa prohibida dentro mío. Una tarde recibí un mensaje inesperado, la Manuel invitándome a tomar algo después del trabajo para charlar sobre algunos proyectos conjuntos. El corazón me dio un vuelco al leerlo, sabía que debía rechazarlo por respeto a Javier, pero también anhelaba esa conexión personal fuera del entorno laboral. Finalmente decidí aceptar la invitación bajo pretextos profesionales,
no podía resistir la oportunidad de conocerlo mejor sin comprometerme abiertamente todavía. La noche llegó rápidamente y me encontré frente al espejo dudando sobre qué ponerme antes del encuentro. Elegí algo sencillo pero elegante. Cuando llegué al bar donde habíamos quedado fue imposible no notar cómo sus ojos brillaron al verme entrar. Conversamos animadamente sobre temas laborales, pero pronto nos encontramos hablando sobre nuestras vidas personales. Él compartió anécdotas divertidas sobre sus travesuras infantiles mientras yo reía sinceramente por primera vez en mucho tiempo. A medida que avanzó la noche sentí como mis defensas comenzaban a desmoronarse lentamente. Cada palabra intercambiada parecía acercarnos más uno al otro hasta el punto donde ya no podía ignorar la tensión palpable entre nosotros. Cuando finalmente nos despedimos frente al bar bajo las estrellas brillantes entendí que este momento cambiaría todo para mí. Aún no sabía hacia dónde conducirían estos nuevos sentimientos ni qué consecuencias tendría para mi matrimonio, pero estaba claro que ya nada sería igual después de aquella noche mágica llena de promesas ocultas. El deseo comenzaba a florecer dentro mío como una flor prohibida buscando luz entre las sombras. La mañana siguiente el sol brillaba con fuerza en Sevilla, pero mi mente estaba nublada. Mientras preparaba el desayuno, la imagen de su sonrisa seguía presente como un eco persistente. La rutina me envolvía como un manto pesado, y cada movimiento en la cocina parecía un recordatorio de lo que había dejado de lado. Mi esposo entró en la habitación, ajeno a mis pensamientos. Intercambiamos palabras triviales sobre el día que teníamos por delante, pero mi mente divagaba hacia lo prohibido. El trabajo se convirtió en un refugio y a la vez en una trampa. Al llegar a la oficina, el bullicio habitual me recibió con los brazos abiertos. Sin embargo, mi corazón latía con una mezcla de ansiedad y emoción al pensar en él. La idea de cruzarnos nuevamente encendía una chispa que no había sentido en años. Durante las horas siguientes, traté de concentrarme en mis tareas, pero cada vez que escuchaba su risa a lo lejos, mi atención se desvanecía. Finalmente el momento llegó. Nos encontramos en la sala de descanso, donde el aroma del café se mezclaba con la tensión palpable entre nosotros. Me miró a los ojos y por un instante todo lo demás desapareció. ¿Te gustaría salir a almorzar hoy?, preguntó con una voz suave pero decidida. La pregunta me sorprendió, era como si hubiera leído mis pensamientos más íntimos. Claro, respondí antes de pensar demasiado en las implicaciones de esa decisión. El almuerzo se convirtió en una danza entre lo casual y lo cargado de significado. Compartimos tapas mientras hablábamos sobre temas banales, sin embargo, cada palabra parecía cargar un peso diferente. La cercanía era eléctrica, podía sentir su mirada fija en mí mientras comía una aceituna. En ese momento, todo lo que había conocido parecía desvanecerse. Me gusta tu forma de ver las cosas, dijo él mientras me sonreía con complicidad. Las palabras resonaron dentro mío como un canto lejano que despertaba algo olvidado. Al regresar a la oficina después del almuerzo, una parte de mí anhelaba más tiempo juntos y otra luchaba contra la culpa que comenzaba a aflorar. La lealtad hacia mi esposo se convertía en un peso cada vez más difícil de llevar. El resto del día transcurrió entre miradas furtivas y sonrisas cómplices, cada encuentro casual alimentaba esa chispa clandestina. Cuando llegó la tarde y todos comenzaron a salir para regresar a casa, él se acercó a mí nuevamente. ¿Te gustaría dar un paseo por la Alameda?, sugirió con una mirada llena de promesas ocultas. Sí, respondí sin dudarlo esta vez. Mientras caminábamos por las calles empedradas bajo las luces titilantes del atardecer sevillano, sentí como el aire se tornaba más denso entre nosotros. Las risas y los murmullos del ambiente parecían desvanecerse cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente al cruzar una calle. Es hermoso aquí, dije para romper el silencio creciente. Sí, respondió él mientras sus ojos se fijaban intensamente en los míos. Pero no tanto como tú. En ese instante decisivo, algo cambió dentro mío, ya no podía ignorar lo evidente, había algo más profundo entre nosotros que simples palabras o miradas furtivas. Nos detuvimos frente a un pequeño bar adornado con flores frescas donde solíamos ir con nuestros amigos y familiares. La música suave llenaba el aire mientras nos sentábamos juntos en una mesa apartada del bullicio habitual. Hace tiempo que no me siento así, confesó él mientras jugaba nerviosamente con su vaso.
No sé qué está pasando, murmuré sintiendo como el corazón palpitaba con fuerza ante su cercanía. Lo sé, dijo él acercándose aún más hasta casi tocarme, sus ojos ardían con intensidad contenida y fue entonces cuando nos besamos. Fue un beso inesperado pero liberador que selló nuestra conexión secreta bajo las estrellas brillantes de Sevilla. Al separarnos rápidamente por el miedo al descubrimiento, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa e irreversible. La realidad nos golpeó como un balde de agua fría. ¿Qué significaría esto para nuestras vidas? Regresé a casa sintiéndome como si llevara dos mundos sobre mis hombros, uno lleno de amor familiar y otro lleno de deseo prohibido. Mi esposo me recibió con su habitual amabilidad, nada parecía fuera de lugar para él mientras cenábamos juntos esa noche. Sin embargo, yo sabía que todo había cambiado para siempre dentro mío, ya no podía mirar hacia atrás sin recordar aquel beso robado bajo las luces parpadeantes del bar sevillano. Los días siguientes fueron una mezcla intensa entre ansiedad y emoción clandestina. Cada encuentro casual con él era como caminar sobre un hilo muy delgado, cualquier tropiezo podría resultar catastrófico para todos los involucrados. A pesar del riesgo constante al cual nos exponíamos al mantener nuestra relación secreta viva, caminatas furtivas por la Alameda o encuentros breves durante almuerzos, no podía evitar sentirme viva nuevamente después de tantos años atrapada entre cuatro paredes invisibles construidas por la rutina diaria. Sin embargo, cada sonrisa compartida ocultaba también el peso creciente de la culpa que empezaba a asfixiarme lentamente. ¿Era correcto seguir así? ¿Podría realmente arriesgar todo por esta nueva chispa? Las dudas comenzaron a atormentarme cada vez más mientras intentaba equilibrar mis emociones contradictorias, amor hacia mi esposo versus deseo hacia este nuevo compañero inesperado que había irrumpido tan repentinamente en mi vida monótona. Conforme pasaban los días y nuestras interacciones se volvían más frecuentes e intensas, cada mirada furtiva era ahora cargada de significados ocultos, comenzó a ser imposible ignorar las señales evidentes. Nuestro vínculo iba creciendo más allá del simple deseo físico, había algo emocional envolviendo cada encuentro clandestino. Pero esa conexión también traía consigo riesgos abrumadores. El bar local, un pequeño rincón en el barrio de Santa Cruz, se convirtió en nuestro refugio. Las luces tenues y el murmullo de las conversaciones creaban una atmósfera propicia para ocultar nuestros secretos. Cada encuentro se tornaba más arriesgado, la adrenalina corría por mis venas mientras cruzábamos miradas furtivas, conscientes de que cada instante podría ser el último. Una noche, mientras reíamos y compartíamos tapas, noté que la tensión entre nosotros había aumentado. La culpa y el deseo luchaban dentro de mí. A pesar de la risa, un peso inconfundible se posaba sobre mis hombros. ¿Qué estamos haciendo?, me pregunté en silencio. Él sonrió como si pudiera leer mis pensamientos, pero no dijo nada. De repente un grupo de amigos apareció en la entrada del bar. Mi corazón se aceleró al reconocer a algunos conocidos. «Mira quiénes están aquí», exclamó uno de ellos al vernos. La risa se desvaneció en un instante, estábamos atrapados en una trampa que nosotros mismos habíamos creado. Intentamos actuar naturales, pero era evidente que algo no encajaba. «¿Estás bien?», me preguntó él con preocupación en su voz. Asentí, pero mi mente estaba en otro lugar. No podía dejar de pensar en las posibles consecuencias de ser descubiertos. Mientras nuestros amigos se acercaban a nosotros, sentí una mezcla de nerviosismo y emoción. La conversación fluyó entre risas y anécdotas sobre trabajos pasados, pero mi atención estaba dividida. Cada vez que él me miraba, una chispa recorría mi cuerpo. Fue entonces cuando ocurrió, nuestros labios se encontraron por un breve momento, un roce fugaz que encendió algo dentro de mí. Fue tan inesperado como electrizante. Al separarnos rápidamente miré a mi alrededor con miedo a ser vista por alguien conocido. El grupo seguía hablando sin notar nada raro entre nosotros, sin embargo, yo sabía que ese beso había cambiado todo. La conexión que habíamos establecido ahora era más profunda y peligrosa. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Cada encuentro clandestino se volvía más complicado, la culpa me atormentaba mientras disfrutaba de cada instante a su lado. Nos encontrábamos en la Alameda de Hércules bajo el manto estrellado del cielo sevillano, donde las luces reflejaban nuestra complicidad secreta.
Un día decidimos tomar una copa en otro bar para evitar ser reconocidos por conocidos comunes. Allí, rodeados del bullicio y la música alegre, pude relajarme un poco más. Sin embargo, la sombra del miedo siempre estaba presente, cada risa compartida venía acompañada de pensamientos oscuros sobre lo que podría suceder si alguien nos viera juntos. Mientras hablábamos sobre nuestras vidas y sueños perdidos entre tapas y vino tinto, él mencionó su deseo de salir adelante profesionalmente y cómo eso lo mantenía ocupado durante largas horas en la oficina. A veces siento que estoy perdiendo el tiempo, confesó con sinceridad. Yo también, respondí sin pensar demasiado en las implicaciones de mis palabras. En ese momento entendí que ambos estábamos buscando algo más allá del trabajo, queríamos sentirnos vivos nuevamente. Los encuentros continuaron y cada vez eran más frecuentes, sin embargo, también aumentaban los riesgos asociados a nuestra relación secreta. Me encontraba atrapada entre dos mundos, uno donde era esposa y madre responsable y otro donde podía explorar mis deseos ocultos con él. Un día decidimos asistir a un festival local juntos, sería nuestra primera aventura pública aunque manteniendo las apariencias adecuadas ante los demás. Caminamos por las calles llenas de luces brillantes y aromas tentadores mientras disfrutábamos del ambiente festivo que envolvía Sevilla. Sin embargo, el miedo acechaba tras cada esquina, el temor a ser vistos nos mantenía alerta constantemente. Mientras explorábamos los puestos de comida típica y escuchábamos música flamenca resonando a nuestro alrededor, sentí la necesidad urgente de conectar con el más allá del secreto. ¿Qué pasará si alguien nos ve?, le pregunté mientras compartíamos una tapa de jamón ibérico en uno de los puestos callejeros. No lo sé, respondió él con sinceridad mientras me miraba intensamente a los ojos. Pero no quiero dejarte ir. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco persistente. Sabía que esta relación estaba alimentando tanto mi deseo como mi culpa a partes iguales. A medida que el festival avanzaba y las luces brillantes iluminaban nuestras caras sonrientes, el ambiente festivo me hizo olvidar temporalmente todas mis preocupaciones cotidianas, por unos momentos sentí libertad al lado suyo. Sin embargo, al regresar a casa esa noche después del festival, aún sintiendo su calidez cerca, la realidad golpeó con fuerza nuevamente al cruzar la puerta principal. Debía enfrentar mi vida cotidiana junto a mi esposo e hijos sin poder compartir lo vivido ni hacer mención alguna sobre lo especial que había sido aquel día. La rutina volvió rápidamente a apoderarse de mí, preparar cenas familiares y ayudar con tareas escolares mientras mantenía oculta una parte esencial de quien era ahora misma, una mujer dividida entre dos mundos, uno lleno de amor familiar y otro repleto del deseo ardiente por lo prohibido. Los días transcurrieron entre risas forzadas en casa y encuentros furtivos con él hasta llegar al punto donde comenzamos a cuestionarnos qué tan lejos estábamos dispuestos a llegar por mantener nuestra conexión secreta intacta. Una tarde decidimos encontrarnos después del trabajo para hablar sobre cómo seguir adelante sin poner nuestras vidas en riesgo innecesariamente. Necesitábamos encontrar una forma viable para continuar viéndonos sin comprometer todo lo demás. Sin embargo, cuando llegué al lugar acordado esa noche sentí que algo no iba bien. Él no estaba allí esperando como siempre lo hacía. El tiempo pasó lentamente mientras miraba hacia la puerta cada vez que sonaba un timbre o alguien entraba al local. Finalmente decidí enviarle un mensaje preguntándole dónde estaba. Su respuesta llegó rápidamente. Lo siento mucho, tengo que cancelar esta vez. La angustia creció dentro mío. ¿Qué significaría eso? ¿Estaría dispuesto a dejarlo todo atrás? En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra situación. ¿Podría realmente arriesgarlo todo solo por unos momentos robados? Pero antes incluso pudiera procesar esos pensamientos contradictorios, vi entrar al bar a uno conocido muy cercano, mi esposo. El corazón se detuvo dentro mío mientras sus ojos buscaban los míos llenos de sorpresa e incertidumbre. ¿Qué haría ahora? La tensión en el aire era palpable. Mi esposo, con su sonrisa despreocupada, se acercaba al bar donde yo había compartido miradas y secretos con aquel colega. La adrenalina me recorría el cuerpo, y una parte de mí deseaba que él no me viera, que pudiera desaparecer entre la multitud. Pero no podía moverme, estaba atrapada en un instante que parecía eterno. Él se sentó en la barra, pidiendo una cerveza. Mis manos temblaban sutilmente mientras intentaba mantener la compostura. El colega me miró con preocupación,
Sus ojos reflejaban la misma inquietud que sentía yo. No podía dejar que mi esposo sospechara nada, el riesgo era demasiado alto. ¿Qué hacemos?, susurró el colega, apenas audible entre el murmullo del bar. Solo actúa normal, respondí, intentando sonar más segura de lo que realmente estaba. Pero mis pensamientos eran un torbellino. La culpa y el deseo bailaban juntos en mi mente, y cada vez era más difícil diferenciar entre ambos. La risa de mi esposo resonaba a través del bar mientras conversaba con un amigo que lo había acompañado. En ese momento me di cuenta de cuánto había cambiado mi vida en tan poco tiempo. De ser una esposa complaciente a estar involucrada en un juego peligroso de emociones. De repente vi cómo mi esposo se giraba hacia mí, buscando algo en su mirada. «Ahí estás», dijo con una sonrisa amplia que casi me rompió por dentro. «No sabía que ibas a estar aquí». «Solo vine a tomar algo», respondí con un tono casual que no reflejaba la tormenta interna que atravesaba. El colega se ofreció a irse para darme espacio, pero yo lo detuve con un gesto ligero. «No te vayas», le dije rápidamente, deseando mantenerlo cerca aunque sabía que eso complicaría aún más las cosas. Mi esposo continuó hablando sobre su día en la oficina y las nuevas amistades que había hecho allí. No podía evitar sentir celos al pensar en cómo él compartía risas y confidencias con otros colegas, esos mismos colegas con los cuales yo ahora compartía momentos secretos. La noche avanzó entre tapas y risas forzadas hasta que finalmente decidimos salir del bar. Mi corazón latía desbocado mientras caminábamos por las calles empedradas de Sevilla, iluminadas por las farolas amarillas que daban un aire nostálgico al ambiente. Cuando llegamos a casa, mi esposo se acomodó en el sofá para ver televisión mientras yo me retiré al baño para calmarme un poco. Mirándome al espejo vi a una mujer dividida. Por un lado estaba la esposa dedicada y por otro la amante secreta llena de pasión. Al salir del baño encontré al colega esperando mensaje mío en el grupo de chat laboral, su nombre brillaba en la pantalla como una invitación irresistible. Tenía ganas de hablarle nuevamente, de compartir mis pensamientos más íntimos sin temor a ser juzgada. ¿Sigues ahí?, pregunté rápidamente antes de pensar demasiado en las implicaciones. Siempre, respondió él casi instantáneamente. El momento se sintió electrizante, esas palabras sellaron algo entre nosotros que iba más allá del simple deseo físico. Era complicidad pura. Sin embargo, las dudas comenzaron a asaltarme nuevamente. ¿Podría seguir así? ¿Qué pasaría si mi esposo llegara a descubrirlo? La idea era aterradora y liberadora al mismo tiempo. Al día siguiente recibí una invitación inesperada para asistir a un evento corporativo organizado por la empresa donde trabajaban tanto mi esposo como su colega. Era una oportunidad perfecta para vernos sin levantar sospechas, pero también era un riesgo enorme. La noche del evento llegó y todo parecía ir bien al principio. Música suave llenaba el aire mientras los asistentes disfrutaban de las tapas exquisitas y los vinos locales. Mi esposo estaba ocupado conversando con sus compañeros. Eso me dio la libertad necesaria para buscar al colega entre la multitud. Cuando finalmente nos encontramos en medio del bullicio del evento, sonreímos como si compartiéramos un secreto solo nuestro. ¿Te imaginas si alguien nos ve?, murmuré mientras nos alejábamos hacia una esquina menos iluminada del salón. Eso solo haría todo más emocionante, dijo él con esa chispa traviesa en sus ojos. La conexión entre nosotros se intensificó esa noche. Cada palabra intercambiada parecía cargar aún más nuestras emociones reprimidas. La presión aumentaba conforme avanzaban las horas y las copas eran servidas generosamente por los camareros. Fue entonces cuando decidimos arriesgarnos aún más. ¿Te gustaría salir después?, propuse casi sin pensarlo dos veces. Sí, respondió él sin dudarlo ni un instante. Pasamos la noche juntos después del evento. Fuimos a uno de esos bares escondidos donde solo los locales saben encontrarlo. Las luces tenues y el ambiente íntimo nos envolvieron mientras compartíamos historias sobre nuestras vidas pasadas y sueños olvidados. Esa conexión fue más allá de lo físico. Desnudamos nuestras almas ante el otro sin miedo ni reservas. En medio de risas y confidencias profundas, perdí completamente la noción del tiempo hasta que nuestros labios se encontraron por primera vez desde aquel beso robado semanas atrás. Pasamos la noche juntos bajo las estrellas sevillanas.
Sin embargo, al regresar a casa esa mañana sentí cómo la realidad comenzaba a golpearme nuevamente con fuerza insostenible. ¿Qué pasaría cuando mi esposo regresara? ¿Cómo podría seguir ocultando esta doble vida? Las dudas comenzaron a invadirme como sombras amenazantes. No sabía cuánto tiempo podría soportar esta presión sin explotar o ser descubierta. Al llegar frente a nuestra puerta recordé todas las promesas silenciosas hechas ante ese nuevo amor clandestino, pero también recordé mis votos matrimoniales y todo lo que había construido junto a mi esposo durante años. El eco de mis pasos resonó dentro del hogar vacío mientras abría lentamente la puerta. Sabía que cada decisión tomada tenía consecuencias inminentes sobre lo que vendría después. La tensión en el aire era palpable como una cuerda tensada a punto de romperse. Cada vez que cruzaba la puerta de casa, la mirada de mi esposo se sentía más penetrante, como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. Su rutina diaria no había cambiado, sin embargo, algo en su comportamiento parecía distinto. Las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas ahora adquirían un nuevo significado. Un gesto, una pregunta sobre mi día, todo parecía cargado de un nuevo peso. ¿Te encuentras bien?, me preguntó una tarde mientras cenábamos. La preocupación en su voz era sincera, pero también me hizo sentir culpable. ¿Cómo podría explicarle que mis pensamientos estaban lejos de nuestra mesa? Que cada vez que sonaba el teléfono, esperaba ver el nombre de mi amante en la pantalla. Pero no podía decirle eso, no aún. A medida que los días transcurrían, la ansiedad se transformó en un compañero constante. La invitación para el viaje de trabajo llegó como un rayo en medio de una tormenta. Es solo una conferencia, dijo mi amante con entusiasmo al mencionar los detalles. Tendremos tiempo para nosotros, lejos de todo. Su voz sonaba tentadora y prometedora, pero había un precio a pagar. El riesgo de ser descubiertos aumentaba con cada paso que daba hacia esa nueva vida. La idea del viaje me llenaba de emoción y miedo a partes iguales. Recordé las noches que habíamos pasado hablando sobre nuestros sueños y anhelos. ¿Y si te descubren?, me pregunté en voz baja durante uno de nuestros encuentros furtivos en la Alameda de Hércules. Él sonrió con confianza y respondió: nada vale la pena si no arriesgamos un poco. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco persistente. Al día siguiente, mientras me preparaba para salir a trabajar, decidí enfrentar mis sentimientos. Me miré al espejo y vi a una mujer atrapada entre dos mundos, uno lleno de seguridad y otro lleno de pasión desbordante. Pero las sombras del miedo eran difíciles de ignorar. ¿Qué pasaría si mi esposo se enteraba? ¿Qué pasaría si este juego terminara mal? El día transcurrió lentamente mientras intentaba concentrarme en mis tareas diarias. En el almuerzo vi a mi amante cruzar la sala del comedor con una sonrisa traviesa. Su presencia iluminó mi mundo grisáceo por un instante. Nos encontramos a solas detrás del edificio durante unos minutos robados. El roce de su mano contra la mía encendió una chispa que hacía tiempo había olvidado. ¿Estás lista para el viaje?, preguntó con esa mirada intensa que siempre me dejaba sin aliento. No lo sé, respondí sinceramente, sintiendo cómo las dudas comenzaban a apoderarse nuevamente de mí. Podría ser nuestra oportunidad, insistió él acercándose más. La decisión se cernía sobre mí como una sombra amenazante, debía elegir entre lo conocido y lo desconocido. Pero justo cuando tomé aire para hablarle sobre mis dudas, escuchamos pasos acercándose rápidamente. Espera, grité mientras nos separábamos rápidamente y regresábamos a nuestras respectivas rutinas antes de ser vistos por otros colegas. Esa noche fue otra llena de insomnio. Las imágenes del viaje llenaban mi mente mientras intentaba conciliar el sueño junto a mi esposo. Su respiración tranquila contrastaba con la tormenta interna que azotaba mis pensamientos. ¿Era posible continuar así? La vida parecía estar dividida entre dos realidades irreconciliables. Finalmente decidí dar un paso adelante y hablar con él sobre lo que estaba sintiendo. Necesitaba claridad antes del viaje inminente. Sin embargo, cuando llegué al trabajo al día siguiente noté algo extraño. Mi esposo estaba allí más temprano de lo habitual y conversando animadamente con algunos compañeros sobre un proyecto nuevo. A medida que me acercaba a ellos, su mirada se encontró con la mía y noté algo diferente en su expresión, sospecha o confusión quizás,
no estaba segura qué era exactamente, pero lo sentí en el aire pesado entre nosotros. «Eres puntual hoy», comenté tratando de sonar despreocupada mientras tomábamos café juntos. «Sí, he estado pensando mucho últimamente», respondió él evasivamente antes de cambiar rápidamente de tema hacia algo trivial relacionado con su trabajo. Las palabras se sentían como cuchillos afilados cortando cualquier intento mío por mantener la normalidad entre nosotros. La conversación fluyó sin problemas superficiales, pero las tensiones subyacentes eran innegables, cada frase parecía estar cargada con preguntas no formuladas. Más tarde esa tarde recibí un mensaje inesperado: «Todo listo para nuestro viaje». Mi corazón dio un vuelco ante la perspectiva del encuentro clandestino lejos del hogar conocido. Pero al mismo tiempo las palabras pronunciadas por mi esposo resonaban en mi mente: «He estado pensando mucho últimamente». El dilema se volvió aún más complicado cuando él sugirió pasar el fin de semana juntos fuera para desconectar y reavivar nuestra relación matrimonial olvidada por completo en medio del caos emocional que vivía diariamente. «No tengo tiempo ahora», respondí casi automáticamente antes incluso de darme cuenta del tono frío en mi voz. Sabía que necesitaba hablarle sobre mis sentimientos, pero las palabras seguían atrapadas dentro sin poder salir. Mientras me alejaba hacia mi oficina esa tarde sentí como los ojos curiosos seguían cada uno de mis movimientos desde sus escritorios cercanos. Todos parecían notar algo extraño en mí, aunque nadie se atrevía a preguntar directamente qué sucedía realmente tras esas paredes grises llenas de rutinas monótonas. Las horas siguientes fueron interminables hasta finalmente recibir otra notificación: «No puedo esperar para verte». Era él nuevamente. Esa promesa vibrante traía consigo tanto deseo como temor por lo que podría desencadenar si decidía seguir adelante con ese plan arriesgado. En ese momento entendí que debía tomar una decisión crucial: seguir adelante con este camino incierto o regresar a la seguridad familiar, aunque eso significara renunciar a todo lo nuevo e intenso que había encontrado recientemente. El mensaje de él me dejó con el corazón acelerado. La idea de vernos nuevamente era tentadora, pero la realidad de mi vida cotidiana me presionaba como una losa. Las imágenes de nuestro último encuentro se filtraban en mi mente, llenándome de confusión y anhelo. Había algo en su mirada que me hacía sentir viva, pero también un profundo sentido de culpa que no podía ignorar. Mientras caminaba por las calles del barrio de Santa Cruz, los colores vibrantes de las flores en los patios y el murmullo del agua en las fuentes resonaban con mis emociones. Era un lugar lleno de vida, pero yo me sentía atrapada en un laberinto emocional. La risa de los niños jugando y las conversaciones animadas a mi alrededor parecían burlarse de mi dilema interno. Decidí que necesitaba hablar con él antes de tomar una decisión. Nos encontramos en un pequeño café escondido entre las calles estrechas, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el sonido del bullicio sevillano. Al verlo llegar, una oleada de emoción recorrió mi cuerpo. A pesar del riesgo, su presencia era como un imán. «¿Qué vamos a hacer?», le pregunté directamente mientras nos sentábamos en una mesa apartada. Su expresión era seria, pero había un brillo en sus ojos que me decía que también estaba luchando con sus propios sentimientos. «No quiero perderte», respondió con sinceridad. «Pero tengo que mudarme a otra ciudad pronto por trabajo». Las palabras cayeron sobre mí como un balde de agua fría. La idea de perderlo antes incluso de haber tenido la oportunidad de explorar lo que había surgido entre nosotros me llenó de desesperación. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», pregunté intentando mantener la calma. «Pensé que podríamos encontrar una solución», dijo él, su voz temblando ligeramente. «Pero ahora veo que el tiempo se nos acaba». La conversación se tornó pesada, cada palabra parecía cargar más peso sobre mis hombros. El café se volvió frío mientras nuestras miradas se cruzaban, y comprendí que había llegado el momento de decidir si quería arriesgarme a seguir este camino incierto o regresar a la seguridad familiar. Mis pensamientos vagaban hacia mi esposo, quien siempre había sido un pilar en mi vida. A pesar de la monotonía y la falta de pasión entre nosotros, había construido una vida juntos basada en la confianza y el respeto mutuo. Pero también estaba la parte más oscura, el deseo ardiente por algo más emocionante y auténtico. «No sé qué hacer», admití finalmente sintiendo como las lágrimas amenazaban con asomarse a mis ojos. Él extendió su mano sobre la mesa y tomó la mía con ternura.
Podemos hacer esto funcionar si realmente lo deseas, dijo suavemente. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco persistente. ¿Realmente deseaba esto? ¿Estaba dispuesta a dejarlo todo atrás por esta conexión fugaz? Mientras luchaba con esas preguntas, pensé en cómo sería mi vida sin él y sin esa chispa que había encendido algo dentro mío. De repente sentí una mezcla abrumadora, miedo al futuro y deseo por lo desconocido. En ese instante crucial, decidí que necesitaba tiempo para reflexionar sola antes de tomar cualquier decisión definitiva. Salí del café sintiendo el aire fresco golpearme en el rostro, cada paso hacia casa se sentía más pesado que el anterior. Las calles empedradas parecían reflejar mis pensamientos confusos mientras me dirigía hacia mi hogar familiar. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en la sala leyendo un libro, su expresión tranquila contrastaba con la tormenta emocional dentro mío. Me acerqué lentamente y le sonreí forzadamente para ocultar mis verdaderos sentimientos. ¿Cómo fue tu día?, preguntó sin levantar la vista del libro. Bien, respondí apenas audible mientras pensaba en cómo podía seguir adelante sin revelar nada sobre lo que estaba sucediendo dentro mío. La cena transcurrió entre silencios incómodos y miradas furtivas, cada bocado se sentía como un recordatorio del abismo creciente entre nosotros. La rutina habitual ya no parecía reconfortante, cada momento compartido era ahora un recordatorio constante del secreto que llevaba conmigo. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban incesantemente alrededor de él y nuestra conversación en el café. El futuro parecía incierto e inquietante, cada vez más convencida estaba de que debía tomar una decisión antes de perder ambas partes importantes de mi vida, mi matrimonio y esta nueva relación tan intensa e inesperada. Al día siguiente recibí otro mensaje: ¿podemos hablar hoy? Necesito saber qué piensas. La urgencia detrás de sus palabras resonó profundamente en mí, sabía que no podía evitar este encuentro por mucho tiempo más. Caminé hacia nuestra cita sintiendo una mezcla abrumadora, nerviosismo por lo que diría y tristeza por lo inevitable que parecía ser nuestra separación inminente. Al llegar al lugar acordado, vi su figura esperándome con expresión ansiosa. ¿Qué decidiste?, preguntó apenas llegué. No estoy segura, respondí honestamente mientras tomaba asiento frente a él. Siento mucho miedo. Es normal sentir miedo, dijo él mientras jugaba nerviosamente con su taza vacía. Pero no podemos seguir así. Las palabras resonaron entre nosotros como una verdad dura e ineludible. Sabía que teníamos poco tiempo para decidir nuestro futuro juntos o separarnos definitivamente antes de su mudanza inminente. Mientras hablábamos sobre nuestras opciones, sentí como las lágrimas comenzaban a acumularse nuevamente en mis ojos al darme cuenta del peso emocional detrás de cada elección posible. Perderlo significaría renunciar a esta parte nueva y vibrante dentro mío. Quedarme significaría vivir bajo el velo del secreto perpetuo. La conversación avanzó hacia propuestas arriesgadas. Podríamos intentar mantenernos juntos pese a la distancia, sugirió el esperanzado ante mis dudas crecientes. No estoy segura si eso funcionaría, respondí sinceramente mientras miraba hacia otro lado para evitar su mirada intensa llena de anhelos compartidos. El tiempo apremiaba, sabía que debía decidir pronto si quería arriesgarme o volver atrás hacia lo conocido pero monótono. Sin embargo, justo cuando estaba lista para formular mis pensamientos finales sobre lo sucedido hasta entonces. Mi teléfono vibró inesperadamente sobre la mesa interrumpiendo nuestro diálogo cargado. Era un mensaje urgente. Tu esposo está buscando hablar contigo. El mundo pareció detenerse ante esa revelación repentina. Todo lo planeado hasta ese momento se desmoronó ante mí mientras comprendía las implicaciones devastadoras detrás del mensaje recibido. El mensaje en mi teléfono resonaba en mi mente como un eco ensordecedor. Tu esposo está buscando hablar contigo. La idea de que todo lo que había estado construyendo se desmoronara ante mí era aterradora. Mi corazón latía con fuerza, y la incertidumbre me envolvía como una niebla densa. Mi amante Miguel notó mi inquietud. ¿Qué sucede?, preguntó su voz llena de preocupación. Intenté sonreír, pero el gesto salió forzado. Nada, solo un tema personal, respondí, aunque sabía que no podía ocultarle la verdad por mucho tiempo. La tarde se tornó oscura y pesada mientras pensaba en la propuesta de mi esposo,
una escapada romántica para reconectar. Las palabras resonaban en mi cabeza: necesitamos tiempo para nosotros. ¿Era realmente el momento adecuado para poner a prueba nuestra relación? ¿O era solo una distracción de lo inevitable? Miguel me miró fijamente como si pudiera leer mis pensamientos. ¿Te gustaría salir a caminar? Tal vez eso te ayude a despejarte, sugirió con suavidad. Acepté su propuesta, aunque sabía que no sería fácil dejar de lado la tormenta emocional que se avecinaba. Caminamos por las calles empedradas del barrio de Santa Cruz, donde las luces comenzaban a encenderse y las sombras danzaban sobre los muros antiguos. La belleza del lugar contrastaba con el caos dentro de mí. A veces siento que estoy atrapada entre dos mundos, confesé mientras observaba los patios llenos de flores que nos rodeaban. ¿Y si eliges uno?, propuso Miguel con una sonrisa melancólica. Su mirada reflejaba un deseo profundo, pero también entendimiento. No puedo simplemente dejar todo atrás, respondí, sintiendo como la culpa me oprimía el pecho. De repente un mensaje llegó a mi teléfono nuevamente, esta vez era de mi esposo: estoy en casa, ¿puedes venir? El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de que tenía que decidir rápidamente qué camino tomar. Miré a Miguel y vi la preocupación en sus ojos, él también sabía que el tiempo se estaba agotando. Debo irme, le dije abruptamente. Él asintió con tristeza y yo sentí como la distancia entre nosotros se expandía como un abismo insondable. Cuando llegué a casa, encontré a mi esposo esperando en la sala con una expresión seria en su rostro. La luz suave del atardecer iluminaba su figura cansada, parecía más viejo de lo que recordaba. Necesitamos hablar, dijo con firmeza. Su tono no dejaba lugar para evasivas. Sí, respondí mientras tomaba asiento frente a él. La atmósfera estaba cargada de tensión, cada palabra debía ser medida cuidadosamente. Te he notado diferente últimamente, comenzó él, su mirada fija en mis ojos. Hay algo que no me estás diciendo. Sentí como el sudor comenzaba a brotar en mi frente, cada palabra era un paso hacia el abismo. No hay nada, solo he estado ocupada con el trabajo, intenté explicar, pero sabía que sonaba poco convincente incluso para mí misma. Él suspiró profundamente y continuó: he estado pensando en nosotros. En lo que hemos perdido. Sus palabras resonaron dentro de mí como un tambor lejano. Sí, había perdido tanto y aún así me encontraba perdida en este laberinto emocional. Mientras hablábamos, una parte de mí deseaba confesarle todo, mis sentimientos por Miguel y cómo había llegado a sentirme viva nuevamente. Pero otra parte temía las consecuencias devastadoras que eso traería consigo. De repente el timbre sonó estruendosamente interrumpiendo nuestra conversación tensa, ambos nos miramos sorprendidos. Mi corazón dio un vuelco al pensar quién podría ser a esa hora tan inusual. Voy a abrir, murmuré mientras me levantaba lentamente y caminaba hacia la puerta con pesadez en cada paso. Abrí la puerta y allí estaba Miguel, parado bajo la luz tenue del pasillo como si hubiera aparecido del mismo caos que reinaba dentro de mí. ¿Qué haces aquí?, pregunté casi sin aliento mientras sentía como mis emociones chocaban entre sí como olas furiosas contra una roca. No podía esperar más para verte, dijo él con sinceridad desbordante en sus ojos oscuros. Su presencia era un bálsamo para mis ansias reprimidas, pero también una chispa peligrosa ante la situación delicada en la que me encontraba ahora. Mi esposo apareció detrás de mí al escuchar nuestra conversación y su mirada cambió instantáneamente. El aire se volvió denso entre nosotros tres como si hubiéramos sido atrapados en un triángulo mortal donde las lealtades estaban siendo puestas a prueba. Miguel, esto no es lo que parece, traté de decir mientras sentía como las palabras se ahogaban antes de salir completamente formadas. Pero ya era demasiado tarde, los ojos de mi esposo estaban llenos de decepción y dolor al reconocer lo inevitable. Yo había estado viviendo una vida paralela sin él saberlo. La tensión se volvió palpable cuando Miguel dio un paso adelante y dijo: lo siento mucho. No quería hacer esto más complicado. Sus palabras eran sinceras pero caóticas, cada uno tenía su propia verdad desgarradora y yo estaba atrapada entre ellos como si fuera una marioneta desgastada por los hilos invisibles del destino. Mi mundo comenzó a desmoronarse lentamente mientras comprendía las consecuencias inminentes de mis decisiones pasadas. Ya no había vuelta atrás ni caminos fáciles por recorrer.
Todo lo construido podría derrumbarse ante mis ojos si no actuaba rápido. El silencio fue ensordecedor hasta que finalmente rompí la calma. Debo decidir qué camino tomar, pero antes de poder terminar esa frase crucial, sentí como los cimientos bajo mis pies temblaban peligrosamente ante la realidad inminente. No solo había puesto en riesgo mi matrimonio, sino también mi propia identidad al perderme entre dos mundos opuestos e irreconciliables. Y así quedé atrapada entre dos hombres cuya vida había tocado profundamente, pero cuya elección podría cambiarlo todo irrevocablemente. El aire en la habitación estaba cargado de tensión. Miré a mi esposo, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y dolor. Había llegado el momento de enfrentar la verdad, de mostrarle las grietas que había dejado mi corazón al dividirse entre dos mundos. He estado viviendo una mentira, comencé con la voz temblorosa. No puedo seguir así. Él se quedó en silencio, procesando mis palabras. No era fácil para mí, y sabía que tampoco lo sería para él. La rutina que habíamos construido durante años se desmoronaba ante nuestros ojos. ¿Con quién?, preguntó finalmente, su voz sonaba casi inaudible. Con un colega tuyo, respondí, sintiendo como la culpa me atravesaba como un puñal. La revelación flotó en el aire, pesada e inevitable. Su expresión cambió, el dolor se transformó en rabia contenida. No puedo creer que hayas hecho esto, dijo con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. ¿Cuánto tiempo ha estado ocurriendo? Desde hace meses, admití, cada palabra era un ladrillo más en la pared que se levantaba entre nosotros. Me dolía verlo así, pero no había vuelta atrás. ¿Y qué esperas lograr con esto? ¿Qué hay de nuestra familia?, inquirió, su mirada ahora era una mezcla de incredulidad y tristeza profunda. No lo sé, respondí con sinceridad. Solo sé que me siento atrapada. He estado buscando algo que me haga sentir viva. Las palabras fluyeron sin control, cada confesión era un paso hacia el abismo. Él se pasó las manos por el cabello, frustrado. ¿Y crees que esto es lo que te hará sentir viva, destruir todo lo que hemos construido juntos? La pregunta resonó en mí como un eco interminable. No sabía si estaba buscando redención o simplemente una salida a la monotonía que me ahogaba. Quizás no sea la respuesta correcta, murmuré sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar de mis ojos. Pero no puedo seguir ignorando lo que siento. Un silencio pesado ocupó el espacio entre nosotros nuevamente. Las palabras parecían flotar sin rumbo fijo mientras ambos intentábamos encontrar sentido a esta tormenta emocional. Finalmente él habló, necesito tiempo para procesar esto. Se levantó y salió de la habitación sin mirar atrás. La puerta se cerró tras él con un golpe sordo, dejándome sola con mis pensamientos y temores. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y confusión. Mi vida cotidiana continuaba su curso habitual, iba al mercado de Triana y paseaba por las calles del barrio de Santa Cruz como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado, yo había cambiado. Una noche decidí salir a la Alameda de Hércules para despejar mi mente. El bullicio del lugar contrastaba con mi tormento interno, las risas y charlas ajenas parecían burlarse de mi dolor silencioso. Allí vi a Carlos, mi amante, sentado en una mesa apartada bajo las luces tenues. Me acerqué titubeante, su sonrisa iluminó mi mundo grisácea por unos instantes. Te he estado esperando, dijo mientras me ofrecía una silla frente a él. No sé si debería estar aquí, respondí honestamente sintiendo como los remordimientos volvían a asaltarme. ¿Aún piensas en tu esposo?, preguntó directamente sin rodeos ni suavidades. Sí, admití mientras miraba hacia otro lado para evitar su mirada penetrante. Pero también pienso en ti. La conversación fluyó entre nosotros como un río desbordado, compartimos anhelos y miedos ocultos bajo capas de deseo reprimido y culpa compartida. Sin embargo, cuando Carlos tomó mi mano sobre la mesa, sentí un escalofrío recorrerme, ¿realmente estaba dispuesta a dejar todo atrás? De repente sonó mi teléfono móvil, era un mensaje de texto de mi esposo, hablemos. La simple frase provocó un nudo en mi estómago. Miré a Carlos y vi en sus ojos una mezcla de preocupación e impaciencia. No puedo ignorarlo, dije mientras me levantaba abruptamente.
¿Vas a dejarlo todo por él?, cuestionó Carlos mientras me seguía hasta la salida. No lo sé, respondí antes de salir corriendo hacia la calle principal donde las luces parpadeaban suavemente bajo el cielo estrellado. Al llegar a casa encontré a mi esposo esperando en el salón con una expresión seria pero serena. Había tomado una decisión sobre nuestra relación. Su mirada estaba fija en mí mientras yo trataba de reunir valor para enfrentar lo inevitable. Necesitamos hablar sobre nuestro futuro, comenzó él con voz firme pero suave al mismo tiempo. Yo también tengo cosas que decirte, respondí nerviosa mientras tomaba asiento frente a él. Las palabras comenzaron a fluir entre nosotros nuevamente, esta vez eran promesas y decisiones difíciles sobre lo que vendría después. Cada frase construía puentes o cavaba abismos más profundos entre nosotros. Sin embargo, cuando mencioné los sentimientos profundos hacia Carlos y cómo había cambiado mi forma de ver nuestra vida juntos, noté cómo su rostro palidecía lentamente hasta convertirse en una máscara imperturbable pero llena de emociones reprimidas. Lo último que esperaba era su reacción. Se levantó bruscamente del sofá y comenzó a caminar por la habitación como si estuviera tratando de procesar algo inaceptable e incomprensible para él. «¿Así es como quieres vivir entre dos hombres? Es absurdo», exclamó finalmente deteniéndose frente a mí con los ojos llenos de furia contenida y dolor profundo. No pude responderle porque sabía que tenía razón. Vivía atrapada entre dos mundos irreconciliables donde cada decisión traería consigo consecuencias devastadoras para todos los involucrados. El silencio volvió a reinar mientras ambos nos enfrentábamos al abismo emocional creado por mis elecciones erradas y sus expectativas rotas. En ese instante comprendí que no habría vuelta atrás, cualquier camino elegido llevaría consigo cicatrices imborrables tanto para mí como para él. Y así quedamos parados uno frente al otro, dos almas perdidas enfrentándose al destino incierto trazado por nuestras decisiones pasadas. La puerta sonó repentinamente interrumpiendo nuestro tenso encuentro, ambos nos miramos confundidos antes de escuchar pasos apresurados acercándose desde el pasillo.